Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Roberto de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a una sesión más de este programa que denominamos Creando Apapachos. Un lugar donde nos reunimos a platicar con gente extraordinaria que nos enseña diferentes formas de apapachar el alma por medio de la cultura, el arte, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Ana Gabriela Fernández. Ella es una pianista nacida en Cuba y radicada ya hace tiempo aquí en México, que cuenta con maestría y doctorado con mención honorífica en la UNAM y actualmente es candidata al postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Tuvo su debut apenas a los 6 años de edad, muy jovencita, y su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba a los 10 años. Ha tomado clases magistrales con figuras muy reconocidas en el ámbito de la música como André Watts, Lilia Silverstein, André Laplante, María Joao Pires y Gabriela Montero. Ha realizado numerosos recitales y conciertos en Cuba, Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Actualmente, aparte de su faceta como música, es colaboradora en publicaciones de Letras Libres, Gato Pardo y la revista DNA. Y recientemente funge como coordinadora institucional del sitio Zona Paz, donde se trabajan las obras de Octavio Paz. Vamos a esperar a Ana para que se una. Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? bien, pues muchas gracias por la invitación. Espero que el estrés pre de la tecnología, porque estaba de cómo se hace, porque ya lo he hecho varias veces, como te había dicho anteriormente en un mensaje, pero luego a veces los nervios y las situaciones como que no juegan a favor y bueno, nada, qué bueno que lo logré, ya estoy aquí. No te preocupes. Antes que nada, muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Hacía muchos meses, un tiempo ya, que no hacía este tipo de entrevistas, ¿no? Sí he tenido entrevistas en medios y en la revista Abogacía, por ejemplo, o en otro tipo de publicaciones, pero no, hacía tiempo que no tenía una entrevista tú por tú, ¿no? Aquí por este medio y pues nada, yo feliz de compartir pues lo que sé, lo poco que sé y mi trayectoria y lo que me encantaría hacer con el arte, con la cultura aquí en México, ¿no? Perfecto, pues vamos iniciando para conocer un poquito de tu origen, tu historia, ¿no? Sabemos que naciste en Cuba, ¿no? Y que desde muy chiquita pues estás ligado al tema de la música por tu mamá, ¿no? Que es musicóloga y todo esto. ¿Tú recuerdas, no sé, algún sonido, algún artista, alguna canción que tú creas que haya sido fundamental para que despierte en ti el gusto por el piano, por la música clásica? Sí, y definitivamente el preludio a la siesta Montfaucon de Claude Debussy fue la obra que más recuerdo de niña y unas contradanzas de Manuel Saumel que mi mamá tocaba en el piano que había en casa. Esas dos obras fueron fundamental para que yo, digamos, decidiera que el piano iba a ser algo central en mi vida, ¿no? Y obviamente, independientemente de eso, pues conocer a Marta Argerich, esa maravillosa pianista que siempre la menciono en todas las entrevistas, pero que ha sido uno de mis pilares, ¿no? En, la, en mi formación como músico, como artista, y que es alguien a quien yo siempre puedo volver y siempre vuelvo cuando las condiciones de trabajo, cuando los días no son los más adecuados para sentarte y estudiar, ¿no? Entonces, a veces eh, me ha pasado que estoy triste, ¿no? Y la escucho y es como si me llegara la vida, ¿no? De nuevo, y las ganas y el seguir y la perseverancia, porque esto es una carrera de mucha perseverancia y de mucha tenacidad y de mucho volver y seguir y continuar, ¿no? A pesar de las corrientes, a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que el preludio de la siesta un faun, ¿no? Algunas contradanzas de Manuel Salmel fueron las cosas que más recuerdo de esas melodías de niña, que siempre van a estar ahí, que siempre van a ser un recuerdo viviendo en mi subconsciente, por así decirlo. Claro. Oye, y digamos, Cuba.
es como más conocido, reconocido, ¿no? En términos de música popular, por así decirlo, ¿no? El son, la trova, ¿no? Hay un montón ahí de ritmos que son, digamos, más propios o que identificamos más con Cuba. Sí, ¿Qué hizo que en tu caso hubiera estas músicas, estos sonidos? ¿Cómo fue que llega ese tipo de música a tu hogar? pues mira, yo creo que fue fundamental mi familia. Mi mamá, sobre todo, mi mamá es musicóloga, investigadora, profesora del Conservatorio Amadeo Roldán, profesora del Instituto Superior de Arte, y mi papá es ingeniero de sonido. Y como quiera que sea, la música estuvo presente, tanto del lado de mi padre, la música popular, porque pues él colaboraba mucho con Pablo Milanés, con Silvio Rodríguez, que son figuras, digamos, bastante reconocidas dentro del ámbito de la trova, ¿no? Cubana e internacional también. Y bueno, está el caso de mi mamá, que sí era muy de música contemporánea, de Ligeti, Stravinsky, Schoenberg, muchísima segunda escuela vienesa, Alban Berg, Anton Webern. Y, o sea, sí estuvo muy presente eso porque ella estaba ahí, ¿no? Y se escuchaba todos los mi casa música contemporánea. Yo recuerdo estar escuchando de niña, pues, no sé, no sé, el Juegos de Agua de Ravel, por ejemplo, la consagración de la primavera de Stravinsky, el pájaro de fuego, los estudios de Ligeti, o sea, siempre fue algo que de niña, ese amor por la música contemporánea, esa periodicidad con la que yo escuchaba todo el tiempo esa música, pues me hizo amar la música del siglo XX, ¿no? Entonces ya con eso, pues vino el gusto de conocer a Marta Argerich en video, en casete. Claro. La tenía, que era un casete que tenía ahí guardado. Y me acuerdo que lo primero que escuché fueron pues, dos estudios de Chopin, de Frédéric Chopin, la polonesa Fantasía, la Barcarola, obviamente, de Chopin, y... ¿Se escuchaba ya en CD No, 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 o en cassette o qué te tocaba? un cassette del año de 80, ¿no? O sea, una cosa así. Y, y bueno, ahí estuvo y ese amor por esa fuerza con la que yo de niña escuché a una pianista y dije, bueno, es que yo quiero tocar como esa mujer, ¿no? Y sin verla en video, Ok. sin verla. Este, en Cuba se estila que las llamadas carreras largas son tres instrumentos, el violonchelo, el violín y el piano. Entonces esas carreras se comienzan a la edad de 6 años, entre 6 y 7 años. Y yo tenía 6 años y la Escuela Nacional de Arte abrió pruebas para que todos los niños se presentaran para ver si tenían aptitudes para continuar con las carreras artísticas, ¿no? Y quedé en los tres instrumentos. Y me acuerdo un día que mi mamá me dijo, a ver, ¿qué prefieres? Se sentó y me dijo, ¿qué prefieres? ¿Violín, cello o piano? Y dije, no, piano. A los seis Piano. años. A los 6 años, piano, ¿no? El piano. Y pues ahí empezó mi viaje en esta carrera, que es una carrera muy dura, muy difícil, pero que vale toda la pena intentarlo. O sea, tratar de comunicarte a través pues de la música, ¿no? De la maravilla que es la música. Claro. Antes de seguir con la trayectoria, ¿no? Y el viaje ya para México, me gustaría aprovechar un poco esto que comentabas de los cassettes, ¿no? Del disco después, ¿no? Sí. Eh, digamos, yo lo relaciono un poco con la literatura y los libros clásicos y Ajá. autores que vienen desde mucho tiempo, ¿no? No sé si conoces a Irene Vallejo, ¿no? Sí, Y tiene ahí un libro que... es amiga. Ah, Es sí, qué bueno. para mí amiga, es increíble, es una escritora maravillosa y como persona es un amor. Sí, yo la estimo y la quiero mucho. Sí. Mira qué coincidencia. Y Sí. bueno, Irene menciona en uno de los libros que tiene que los libros clásicos sobrevivieron un montón de episodios de guerras, de que fueron prohibidos, de que fueron destruidos, de que fueron vetados, no había imprenta, ¿no? Pero la gente, al apreciar la literatura, pues la terminó copiando, se los terminó memorizando, y hubo una forma para que sobreviviera el paso del tiempo, ¿no? Y que actualmente pues lo podamos seguir leyendo y los conozcamos a pesar de todo lo que pasó en estos años. No sé si nos puedes compartir o desde tu perspectiva, cómo fue con la música, ¿no? Porque al final la música clásica no tiene letra, no,
a lo mejor oralmente es difícil que la transmitas. ¿Cómo fue que sobrevivieron tantos tiempo las obras de estos maestros? Pues yo creo que porque las obras están tan bien hechas, eh, Ujú. estéticamente, estilísticamente, ¿no? Y hay, o sea, hay, la invención por la invención no hace absolutamente nada. Y eso es lo que en el error, creo yo, desde mi perspectiva, en la que muchos jóvenes compositores caen, en que pretenden inventar algo nuevo, hacer técnicas extendidas, pero en la base, si no hay una sabiduría acerca, y no hay un conocimiento acerca de las técnicas de composición, de los estilos, de cómo se debe escribir, de la orquestación. Te estoy poniendo un ejemplo en cuanto a compositores, ¿no? Porque yo Claro. colaboro con compositores jóvenes y colaboro y conozco más o menos, ¿no? El ámbito de creación aquí en México y en Latinoamérica, más o menos, ¿no? Pero es que estos compositores como Bach, Chopin, Schubert, Schumann, antes Claudio Monteverdi, ¿no? Joaquín Depré, o sea, el que quieras, tenían una base muy sólida en cuanto a qué es lo que querían hacer y qué es lo que querían componer y de qué manera lo querían hacer. Entonces, la o sea, la calidad de la obra es tan grande que ha sobrevivido a pesar de los años, a pesar de que realmente es lo que hacemos es música que a la mayoría de las personas no le gusta, o sea, es música que no llena estadios, por ejemplo, no es el pop o el rock o una Madonna o una Lady Gaga o no sé, una Tina Turner, no sé, si me entiendes, ¿no? Pero es lo que hay en el fondo es tan profundo y tan denso y tan intenso y con tanta sabiduría que por eso ha sobrevivido, ¿no? Claudio Abbado tenía una frase, un director que yo admiraba muchísimo, que era italiano, que murió hace tiempo, hace unos años ya, eh, y al cual tuve la posibilidad de conocer porque él viajó a Cuba con la orquesta Simón Bolívar, ¿no? Y el sistema de orquestas de Venezuela. Se estilaba mucho viajar a Cuba y tocar de vez en cuando. Y él tenía una frase muy interesante que decía, la música clásica nunca muere. Y es precisamente por eso, y porque habemos gente que seguimos recurriendo a la música, a pesar de todo, porque la música tiene esta música tiene esa capacidad de transportarnos a lo espiritual, a esa divinidad de la que no hablamos, de la que casi nadie habla, pero que está ahí presente, ¿no? O sea, filósofos han dedicado obras a la música y a la espiritualidad. Entonces, si los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Roland Barthes, por ejemplo, por citar alguno, ¿no? Ya más para acá, han hecho trabajos importantes acerca de la música clásica. Entonces, significa que hay algo fuerte y muy importante ahí en esa creación, ¿no? Y Que no va... hay algo que no es tangible, me parece, ¿no? Algo que ni siquiera se puede Exact, conceptualizar, ¿no? exactamente es eso. Entonces, yo creo que más bien es la calidad, la intuición y la perseverancia de las personas que escuchamos todo el tiempo esta música y que vamos a seguirla escuchando hasta el final de los tiempos. Vamos a seguir con la trayectoria, ¿no? Ya pasó la infancia de Cuba, ¿no? Tu preadolescencia, adolescencia, Sí. y llegas a México. ¿Cómo fuese arribar a la Ciudad de México, una monstruo de ciudad, ¿no? Que en proporción, ¿no? Con Cuba, pues debe de ser algo totalmente diferente. ¿Cómo fue tu llegada aquí? Pues mira, no, yo no estaba contemplado venir a México, o sea, eso te lo digo, en el panorama de mis padres y en el panorama mío no estaba contemplado venir a México, estaba contemplado ir a Estados Unidos o ir a Europa a seguir estudiando. Eso mis padres siempre lo supieron desde que yo era niña. Ellos tenían claro de que iba a llegar un momento en que yo me tenía que ir de la isla, porque como quiera que sea, pues sí, en Cuba hay mucho talento, pero las precariedades están a la orden del día y debido a las precariedades, la mayoría de los maestros que tuvieron la posibilidad de estudiar en la Unión Soviética y se pudieron formar muy bien ya no estaban. Esos grandes maestros formados en la Unión Soviética ya no estaban. Y el nivel, sí hay nivel, pero el talento por el talento no es nada. El talento necesita una buena enseñanza, necesita condiciones apropiadas para desarrollar ese talento, ¿no? Tú puedes ser muy eh, eh, puedes tener mucha perseverancia, ¿no? Puedes ser muy estudioso, puedes tratar de buscar por todos los medios, pero si no tienes con qué alimentarte, ese alimento espiritual, ese alimento de enseñanza, de sapienza, pues no haces absolutamente nada.
Y en Cuba las carencias, no estoy hablando de las carencias económicas, estoy hablando de carencias de que no va nadie a tocar allá. Ok, No hay una afluencia de artistas, ni nacionales ni extranjeros. No hay librerías para conseguir partituras, no hay tienda de discos, no había internet, pero no había internet para nadie, pero ya cuando hay internet, no hay internet en Cuba, o sea, la comunicación es nula, entonces a veces tú necesitas, o sea, tenemos YouTube o tenemos Spotify que podemos descubrir videos maravillosos de la Filarmónica de Berlín, claro, sí, plataformas increíbles en Medici TV, ¿no? Podemos ver videos puestos en escena, ballets, o sea, lo que quieras hay ahí, ¿no? Y está esa posibilidad. Y no con Medici, con el mismo YouTube, ¿no? Teniendo algo de internet, pues ya lo tienes. Puedes ir aquí a los conciertos de la Sala Nezahualcóyotl, lo de Bellas Artes o de, no sé. Siempre viene una especie de afluencia de artistas importantes que vale y no es lo mismo, o sea, y ahora que estoy aquí y he tenido la posibilidad de ver tocar enfrente de mí a María Joao Pires, por ejemplo, ¿no? Que era una pianista que yo admiraba desde que yo era niña. O a la misma Marta Argerich. Cuando las ves, o sea, frente a ti es una cosa que es otra cosa, Lilia Silverstein, por ejemplo. No, entonces, una cosa es escucharlo en video y otra cosa es tratar de tenerlos enfrente y poder escuchar. claro. Y cambia totalmente la percepción, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, pues bueno, mi país lamentablemente tiene muchos conflictos políticos con las potencias musicales, Europeas y americanas. por así decirlo. Y bueno, lamentablemente, pues los mejores maestros del instrumento y las mejores condiciones óptimas para aprender la música clásica, pues están en Europa, Estados Unidos, Canadá, más o menos. Pero en ese momento, pues había muchos conflictos políticos y tristemente, bueno, tristemente o lamentablemente hasta cierto punto, pues no fue posible que yo fuera a estudiar a esos lugares por cuestiones migratorias, por cuestiones de visa, cuestiones migratorias y de visa, básicamente, ¿no? Entonces, el panorama se abrió aquí a México, que era un país que yo ni por mi mente cruzaba que iba a llegar. Y, mis padres tampoco. Y pues este fue el lugar y pues así tenía que ser. Ese era el destino de que yo llegara aquí, por una u otra razón. Y pues nada, la piedra angular fue cuando fue una maestra cubana, que de hecho se formó en la Unión Soviética. Eh, Esta maestra cubana vivía aquí, ¿no? Vive todavía aquí en México, ya no vive en la Ciudad de México, pero vivía aquí en la Ciudad de México en esos años y daba clases en la Facultad de Música de la UNAM. Fue a dar un curso y dije, me encantó, me sentí muy bien con ella, creo que me puede enseñar muchísimo. Y pues dije, pues vamos a intentar hacerlo, tratar de que ella me acepte y venir para acá. Y pues nada, vine para acá con visa de estudiante, con una beca para terminar la licenciatura, empezar la maestría y me seguía el doctorado. Y ahora recientemente voy hacia el postdoctorado, ¿no? Eh, entonces, pues nada, así comenzó mi viaje aquí en la ciudad. Llegué, tenía afortunadamente unas amistades de mis padres que me apoyaron muchísimo en los primeros años y ya luego ya fue como tratar de, a la vez que empecé, Sobrevivir. a la vez de que empecé a ganar concursos, a la vez de que empecé a tener conciertos, a darme a conocer, pues ya como que, digamos, empecé a afianzar un poco más esta carrera, ¿no? De solista, a colaborar con muchos músicos como Tambuco, por ejemplo, el ensamble de percusiones, como Onyx Ensemble también, tocar con las principales orquestas del país de solista, recitales solos, colaboraciones con marcas de ropa, patrocinios, etc. Y entonces ahí poco a poco, ¿no? Pues pude construir algo llamado carrera que he ido desarrollando y afortunadamente sí he podido viajar a otras partes del mundo desde aquí de México, ¿no? Que algo que no iba a ser posible estando desde Cuba. Claramente. ¿Cuál crees que haya sido lo más difícil de adaptarte ya a la cultura mexicana y la vida que tenemos por acá? Pues el vivir sola, la cuestión de ¿Sí? cuidar sola, o sea, si me enfermo tengo que curarme yo sola, cuidarme sola, la concepción de moverme en una ciudad tan grande,
tan compleja, ¿no? Afortunadamente yo he tenido la posibilidad de vivir en lugares muy cerca de la Facultad de Música, muy cerca del posgrado de la UNAM, en lugares donde para las mujeres, una mujer sola como yo, no es una zona pues dura, ¿no? He tenido esa fortuna, lo cual agradezco eternamente, porque sí, sé que no es el caso de muchas mujeres, ¿no? Eso, la comida me encanta, quizás es acostumbrarme a comer con picante, que me fascina, ¿no? Pero ahí la llevo poquito a poco. Y el hecho de sobrevivir sola, de pagar la renta sola, de pagar los servicios sola, o sea, de vivir, o sea, digamos, organizar mi vida de manera sola, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil. Digo, era una niña que me lo daban todo, que, que no tenía que preocuparme por nada, tenía 3 pianos, llegué aquí, no tenía un piano, ya tengo mi piano de cola, aquí lo ven, no sé si se ve. Ah, Sí, 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 alcanzamos a ver. vivo sola, viajar sola también, o sea, porque lo que pasa es que en Cuba no nos preparan para eso, o sea, no nos preparan para Sí, eso. a diferencia de los europeos, ¿no? Que desde Para muy jóvenes ya están saliendo, ¿no? Exacto, para enfrentar la vida sola, ¿no? Y para ver que la vida tiene una gama amplia de paletas, ¿no? Claro. Y que hay muchas de diversos tipos, ¿no? En Cuba no es así, en Cuba yo estaba como muy, como en una burbuja, ¿no? Como muy en un área muy selecta de la intelectualidad cubana por mi mamá, sobre todo porque es escritora, investigadora, ¿no? Y, o sea, llegaba mucha gente de pintores, musicólogos, historiadores, escritores, ¿no? Entonces era como más, como una parte un poco más selecta. Y aquí afortunadamente he tenido la posibilidad de conocer a gente increíble de la intelectualidad mexicana y músicos maravillosos, personas que me han apoyado muchísimo, y pues nada, pues aquí les sigo, pero sí, lo que fue enfrentar la cotidianidad de la Ciudad de México. El metro, aprender a usar el metro para mí fue, Claro. o sea, Sí. difícil, pero es un medio de transporte maravilloso, ¿no? O sea, para mí fue un medio de transporte maravilloso, me podía transportar de lugares súper alejados en la ciudad, ¿no? Y para mí, por ejemplo, esa cosa de que en Cuba todo es cerquita, o sea, digamos, vas Sí. a la tienda de esquina o a la tienda, o sea, todo es cerquita. No, 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 aquí era como que si caminas tienes que caminar. Las cuadras son muy largas, eso, por ejemplo, para mí también. Y la altura, un poco la altura por la cuestión del aire, ¿no? Pero pues ya, eso, por lo demás, ahí la voy llevando. Muy bien. El doctorado lo hiciste sobre Julián Orbón y el grupo de renovación musical. ¿Nos puedes ahí comentar por qué elegir este tema, qué representaba Julián, su trabajo y por qué finalmente dedicar tu doctorado a él? Pues mira, yo antes de venir para acá tuve la posibilidad de grabar un disco que se hizo en los estudios Abdala, o estudios Abdala, de un proyecto que era el rescate de algunas obras de algunos integrantes del grupo de renovación musical de Cuba, que es un grupo, digamos, o sea, hay mucha gente que no quiero compararlo con el taller de composición de Carlos Chávez aquí en el Conservatorio Nacional, pero era un grupo que tenía ciertas estéticas, un grupo que se reunió, sí, se reunió para, pues para tratar de componer obras con un lenguaje universal. O sea, no un lenguaje como se venía desarrollando en la música cubana, que era la cuestión del folclorismo en la música, con Amadeo Roldán y Alejandro García Catula. Entonces, cuando llegan José Ardébol, que era el director del grupo, que era el maestro que le enseñaba a todos los estudiantes, pues Julián Orbón es uno de sus integrantes, junto con Harold Gramash, ¿no? Que es el otro que le sigue, que es muy importante. Entonces, el caso de Julián Orbón a mí me pareció muy interesante, porque a mí Julián Orbón me lo develó mi mamá, porque mi mamá me dijo, ¿tú sabes que existe un compositor que no está en los planes de estudios de las escuelas de música? Porque sencillamente se fue en el año 1959 y no se ha tocado su Fue música, borrado, no fue ¿no? borrada completamente. A ver, Julián Orbón nació en España, luego emigró a Cuba, ¿sí? Su papá fue director de importantes los conservatorios Orbón que estaban por toda la isla, ¿sí? Julián Orbón era un súper pianista y un muy buen compositor.
Y el catálogo de Julián Orbón es un catálogo muy pequeño, pero las obras son de una luz y una lucidez y una profundidad y una como una sapiencia a la hora de la técnica de composición que te quedas fría. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es esto? Coincidió con que se empezó a gestar este proyecto de colaboración y de rescate de algunas obras de estos integrantes y coincidió en que se iba a hacer un CD sobre Julián Orbón donde se iban a grabar las tres versiones sinfónicas, que son las más conocidas, el libro de cantares para voz y piano, ¿sí? Y la tocata para piano. Entonces yo tuve la posibilidad de grabar el libro de cantares para voz y piano con Bárbara Llanes, una excelente cantante, y entonces yo dije, bueno, este es un compositor difícil, increíble, con una lucidez y con... Lo que me llamó la atención de él es que él dialoga con compositores como Manuel de Falla, por ejemplo. No imitándolos, sino dialogándolos. Esa cuestión de volver a los orígenes, ¿no? Entonces, Sí. eso me llamó la atención, además, aunado a que el tipo sabía escribir muy bien. Y no te encuentras con compositores que escriben bien acerca de su música, ni que se saben expresar muy bien acerca de su música. Y otra cosa que me pareció tremendamente interesante es que colaboró con importantes escritores. O sea, él perteneció al grupo Orígenes, Ok. que era un grupo de intelectuales, escritores, donde la revista, las portadas las hacía René Portocarrero, el gran artista plástico de todos los tiempos de Cuba. Y habían integrantes como, por ejemplo, José Lezama Lima, este, Fina García Marrús, Cintio Vitier, o sea, poetas, escritores, Gastón Vaquero, Que convergían todos, ¿no? Digamos ahí. todos, y que todos veían en la música y en las diferentes manifestaciones artísticas una piedra, o sea, como un diamante. Y eso era lo que hacían en la revista. La revista duró muy poco. La revista debe haber durado del 43 al 48, al 49, si mal no recuerdo. 1943 a 1949. Y Julián Arbón escribía en esa revista. Entonces, a mí me llamó la atención esa manera de mirar hacia otras artes, ¿no? Que es algo que yo siempre, yo o por lo menos trato de entender, trato de incorporar siempre a mi quehacer artístico en el piano. Entonces, esta relación de la música con la literatura, con la pintura, con el cine, con otras artes, ¿no? Con ese compendio, esa búsqueda, esa interacción de esas manifestaciones, ¿qué es lo que hace que uno comprenda lo que uno hace de manera diferente? Claro. Entonces, por eso fue, esos fueron básicamente los argumentos para escoger a la figura de Julián Borbón y me di cuenta que después de que Julián Borbón se fue de Cuba en el año 1959, él emigró a México. Estuvo aquí en México 3 años y estuvo de asistente en el taller de composición de Carlos Chávez en el Conservatorio Nacional. Y Siguiendo ya luego se fue un poco tú los pasos de él, ¿no? a Estados Unidos y yo digo, bueno, es que es un compositor inmigrante y que hay tanto de esta migración y de esta cuestión identitaria en la música que hace, en lo que hace, ¿no? Entonces yo me siento como un poco como, como un poco como identificada, Reflejada, ¿no? reflejada con, con su vida y pues creo que aquí, bueno, ya leyendo ya la cuestión de la metodología, del marco teórico y de la bibliografía, pues la mayoría de las cosas que él hizo, la mayoría de los textos sobre Julián Orbón se publicaron aquí en México, en la revista Pauta. Hay tesis publicadas, además de la mía, hay libros, hay artículos, ¿no? No hay nada en Cuba, no hay casi nada en Estados Unidos, en España hay muy poquito, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si hago una tesis tiene que ser de él y tiene que estar aquí, en México. Correspondía. Sí, sí, Ahora poniéndonos un poquito más filosóficos, por así decirlo, ¿no? Y lo acabas de comentar, ¿no? De la función tuya con el piano. Finalmente tú como intérprete eres como, parece, ¿no? Un vínculo entre el compositor que dejó la obra, ¿no? O que trabajó para crearla y el público que lo va a escuchar, ¿no? Eh, ¿cómo ves tú este vínculo entre estos elementos, ¿no? Y tu función como intérprete, que parecía como una traductora quizás, ¿no? Entre un lenguaje para que al público le llegue. pues mira, es muy difícil y ha ido cambiando a lo largo de los años. La concepción de intérprete que yo tenía cuando tenía 8 años no es la misma que yo tengo ahora con 32 años, ¿no?
cambió con las vivencias, cambió con la manera de vida, cambió con el modo de ver el arte, cambió con el descubrimiento de muchas cosas, que todo el día descubrimos cosas, ¿no? Yo creo que eso es parte de la vida, ¿no? Y a mí me ha pasado igual. Antes, cuando yo era más joven, tenía esta concepción, bueno, siempre pasa, ¿no? De que tocar las obras virtuosas, más difíciles, ¿no? Rápido, fuerte, era lo increíble, ¿no? Porque eso también es, la mercadotecnia se ha tirado mucho hacia ese lado, ¿no? Pero ahora yo siento de que, bueno, ¿qué tipo de repertorio quiero hacer? Quiero hacer repertorios que no se hagan aquí en México, quiero hacer repertorios con los cuales yo me siento identificada, pero que también siento que puedo aprender muchísimo. Entonces, por eso busco siempre que mis programas sean estrenos, sean programas que haya un compendio, digamos, entre estética, estilo, concepción, aunque estén separados por tiempo, y forma y estilos, siempre va a haber un discurso narrativo que vaya hilando ese programa, porque como quiera que sea, es una historia que estamos contando, ¿no? Lo que estamos haciendo es contar una historia con sonidos, no con palabras. Entonces, por eso me he acercado muchísimo a la literatura. Hay muchas obras que están sacadas, que están inspiradas, ¿no? Extramusicalmente en obras grandes de la literatura universal, ¿no? Estamos hablando de, no sé, de, del Fausto de Goethe, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de tantos ejemplos que te puedo más o menos dar. Y, y bueno, yo creo que básicamente ser honestos, la honestidad, este, es lo más importante a la hora de enfrentar, ¿no? La partitura. No enfrentarla, sino de decodificarla. Estamos decodificando sonidos que se escribieron hace muchos años, sonidos que los compositores crearon desde su propia visión, desde sus propias vivencias, desde su propia época, porque siempre es muy importante a la hora de abordar una obra, pues empaparse de qué estaba pasando políticamente, socialmente en ese país donde se compuso la obra, qué otras obras tienen esos compositores que se parecen, qué analogías puede haber con esa obra y otra obra de otro compositor en otra época, en otro momento, ¿no? Porque en definitiva todos ellos miran hacia atrás todo el tiempo. A la hora de esta inspiración, a la hora de este estudio, a la hora de esta búsqueda, ¿no? De su lenguaje, todos miran hacia atrás y van buscando el lenguaje de ellos poco a poco. Entonces yo creo que el intérprete es eso. Nosotros decodificamos, somos los que interpretamos esos sonidos, unimos nuestra concepción con nuestra vivencia y luego eso es lo que llega al público, ¿no? Entonces se crea un puente muy bonito entre la partitura, entre el intérprete y el público. Y eso varía del compositor, del momento en que uno está, ¿no? También, del... Eso justo te iba a preguntar, o sea, ¿te has notado que puede resultar una obra diferente dependiendo tu estado de ánimo o tu completamente, punto de vista, ¿no? completamente porque es algo que está en ti, o sea, es algo que está en ti, es algo muy subjetivo, pero es algo que está en ti, o sea, tú haces esa obra, pero esa obra va a responder también como parte de lo que tú eres, por lo menos yo lo he sentido así, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede suceder que vas a tocar el mismo programa en La Blas Galindo, por ejemplo, ¿no? Y luego haces el mismo programa en Guanajuato, ¿no? Y cambia completamente todo el público, o sea, a la manera el momento en el que tú vas a tocar en público es único e irrepetible, no se repite, incluso aunque hagas los mismos programas. Y con eso estoy hablando de que también las obras cambian a lo largo de la edad. No es lo mismo tocar la sonata de Lisa a los 20 años o a los 18 años que tocar la sonata de Lisa a los 50 años. O sea, escuchas las versiones de los grandes pianistas, Claudia Rao, Richter, Glenn Gould, no sé, Gulda, el que quieras, Marta Argerich, no sé, por así decirlo, algunos nombres, y todas las versiones son diferentes, todo el tiempo. Ninguna interpretación es la misma. Entonces, así pasa y así me ha sucedido. Y lo que sí quiero, en lo que sí estoy muy metida es en hacer programas muy complejos que no se hagan aquí en nuestro país y que sobre todo que me enseñen a mí, ¿no? Que sean programas difíciles, de mucho estudio, de mucha concentración, de mucho análisis, ¿no? Porque esto es no solamente físico, ¿no? Sino también intelectual. Hay una Claro. carga intelectual fuerte, ¿no? O sea, es la unión de ambas cosas, es lo que creo.
Hay una escena que seguramente habrás visto, ¿no? De la película de Disney, de Soul, cuando Sí, el pianista parece que está tocando y se va, parece que está como en otra dimensión, como en otro punto, ¿no? Que se pierde un poco de la escena, ¿no? Del tiempo inclusive, que como que se pierde y está disfrutando de la interpretación que hace de la sí. pieza, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando entras en ese estado de flow y qué pasa por tu mente, al estar interpretando las piezas, ¿no? Cuando ya te sumerges totalmente. Pues mira, yo, depende, por ejemplo, recuerdo que hice un programa el año pasado en la Blas Galindo, cerré el Festival Blanco y Negro con el estreno en México de los 12 estudios de Debussy, que son obras muy, es un Debussy muy complejo, es un Debussy muy oscuro, es de las obras de la última etapa, creo, si mal no recuerdo, que siento que ya él sabía que estaba enfermo de cáncer. Y es un Debussy que no te lo esperas, porque es un Debussy que nada tiene que ver con los preludios, no tiene que ver con preludios de la siesta en fondo, con las obras orquestales, ¿no? Y, y luego hice un set de piezas de Mario Lavista, que es un compositor fallecido en el año 2021, con Ujú. una estética francesa, ¿no? Él estudió con Oliver Mission, estudió en Francia también, entonces esa línea está ahí presente, ¿no? Como quiera que sea, pero son dos compositores separados en épocas y en países que no tienen nada que ver, ¿no? Y sin embargo, había puntos de conexión todo el tiempo con esta cosa de la música de color, ¿no? Esta música de color. Entonces, estas sutilezas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fue un recital en el cual yo me preparé mentalmente mucho antes. Me avisaron me acuerdo que fue en mayo, finales de mayo, me avisaron. Y yo dije, sí, iba, quiero hacer este programa. Era un programa emocionalmente difícil para mí también. Y yo dije, bueno, pues me tengo que preparar mentalmente para esto. Y no era solamente de sentarme a estudiar, sino prepararme en la concepción, en el estudio de las piezas, pero no solo el estudio de las piezas, sino en el orden, visualizar, estudiar mucho, visualizar de diferentes ángulos el tipo de programa. Y me acuerdo que cuando estaba tan preparada, según yo estaba tan preparada desde mi perspectiva, que cuando yo llegué a tocar, la sala estaba llena. Fue un concierto que se llenó, porque mucha gente lo esperaba, al parecer. Y yo me acuerdo que no pensé nada, solo en la música, solo Ok. en la música. No en lo que estuvieran pensando el público, no quién me estaba viendo, no solo en la música. Y fue esencial. Y yo sé que ese programa quedó y sé que ese programa se puede seguir mejorando, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de que está el antecedente ese, ¿no? De que hay una preparación muy fuerte como cemento. Es como cuando construyes un edificio, ¿no? Si la base no está sólida, pues se te derrumba el edificio, ¿no? No Claro. es hacer cosas por hacer cosas, no. Si no hay una base sólida, si no hay una técnica, si no hay una preparación intelectual, cultural, física, no hay nada, ¿no? Y luego muchos se pasan de alto por eso y creen que, digo, yo creo que están haciendo lo que es y no es así. O sea, porque luego eso te pasa la cuenta. Siempre Y, te pasa la y, cuenta. por ejemplo, ¿no? En este concierto que tuviste, ya cuando estás tocando, ¿eres consciente de lo que hay a tu alrededor, de la gente, del escenario, de todo No, lo no, que viene no, implicado? no. Bueno, puedo hablar acerca de una experiencia del estreno de Fractalis para piano y orquesta, del concierto de una compositora mexicana, Gabriela Ortiz, ¿no? Y que hice el estreno aquí en México con la OFUNAM, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en Ujú. noviembre pasado. Y bueno, sí, mira, hay cosas que como intérpretes yo tengo que atender. Si uno no tiene manager, uno tiene que ocuparse de que si el vestuario, de que si los ensayos, de que si dejen entrar a la persona que me va a pasar la página, que es de confianza. Hay muchos elementos de que si iba a grabar un documental. O sea, hay cosas externas que lamentablemente tengo que atender, porque la verdad lo ideal sería que el pianista solo estuviera preocupado por Se la música, dedicara, ¿no? dedicado 100% a eso, y lamentablemente no es así, ¿no?
Entonces, en nuestro país, en México, no creo que haya una infraestructura en la cual los managers sepan que la música clásica existe, ¿no? O sea, sí hay managers, sí hay empresas de managers, pero lamentablemente es para las actrices, para, no sé, artistas de música popular, ¿no? O sea, no existe ese, o sea, esa cosa de institución de manager, ¿no? De management para músicos académicos, ¿no? Entonces, lamentablemente uno tiene que hacer mucho ese trabajo. Digo, va a llegar el manager, no aquí, en otro lado, estoy segura, pero no ahora, ¿no? Entonces, tengo que ocuparme de eso, además de ocuparme de estudiar y además de preocuparme de la música y además de preocuparme de que si el director no se caiga. Entonces, o sea, sí, entonces lo que sucedió en Fractalis fue que yo tenía mi mente ocupada en otros lados, pero la obra yo la tenía tan bien aprendida, porque era una obra que yo, o sea, había estado un año con esa obra. Wow. O sea, Gabriel Ortiz, por la primera persona que escuchó el concierto fue por mí. Entonces, ya la tenía, o sea, fue una obra que vivió tantas cosas conmigo, tantas cosas de mi vida privada conmigo que fue cambiando y fue madurando. Entonces, cuando yo la agarré al año, que ya la iba a tocar con la OFUNAM, ya, o sea, yo me sabía esa obra de memoria del todo, la orquestación, quién entraba, quién no, o sea, porque es una obra tremendamente compleja. Entonces, yo estaba en mis anchas, porque además es una música con la que yo me siento muy conectada. Había, pues, la música de Gabriel Ortiz, por lo general la gente como que la encasilla en que es una música que explota elementos folclóricos mexicanos, sí, también está eso, y latino, sí, también está eso, pero también está esta cosa de del color, ¿no? Esta influencia de Debussy, de Ravel, de Messiaen, de Satie, o sea, entonces todo eso era un concierto tan complejo y tan lleno de cosas, desde el balance de la orquesta y el pianista hasta el director, hasta todo, que yo estaba muy cómoda haciendo el concierto. Pero era porque lo había preparado tan bien, Gabriela me Tenías lo tanta ya preparación, tenía, ¿no? había estado un año con el concierto, lo dejé, me puse a estudiar otras cosas, viví otras cosas, el concierto fue cambiando, cambiando, cuando lo agarré fue otra cosa. Es parte de eso, la música necesita tiempo también. El tiempo es fundamental a la hora de la preparación, ¿no? Y, Entonces, pues, y creo que eso lo podemos ligar con la siguiente pregunta que te tenía, que es sobre una frase de Stravinsky, ¿no? Que decía que entre más me limito, más me libero, ¿no? Refiriéndose a la parte creativa y de que aparece a veces un poco contradictorio, ¿no? De enfócate en algo y de ahí va a surgir algo que no tienes previsto, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? ¿La compartes? ¿Crees que realmente surgen cosas cuando uno se enfoca? sí, totalmente. El enfoque y la perseverancia en que vas a lograr algo es fundamental. Pero quiero referirme también a eso que decía Stravinsky. Yo creo que también va más hacia lo que es la escuela de composición. Y era lo que te había Sí. dicho anteriormente. La economía de medios. Menos es más. ¿Sí? Menos es más. O sea, menos en qué sentido. Menos en que cuando usas elementos o técnicas que son más eficaces, ¿sí? Y que dicen más, siempre es mucho mejor que cuando te envuelves en muchas cosas y quieres pretender ponerlo todo. Es como cuando un cineasta quiere hacer un documental y quiere en ese documental poner todo, feminismo, la obra, no sé, la marcha, no. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata el documental? ¿Cuál es el centro del documental? Exactamente. ¿Cuál es el centro de la obra? ¿Qué quieres hacer con la obra? ¿Qué quieres componer? ¿No? Para un pianista, ¿sí? La economía de medios en la técnica. Yo creo que para mí un pianista tiene que saber abordar todos los estilos, ¿no? Y tiene que tener un repertorio amplio. Ya después, si tú te quieres dedicar y si te sientes más conectado con hacer siglo XIX, siglo XX, o música contemporánea nada más, técnicas extendidas o lo que sea que quieras hacer, eso es otra cosa. Pero tienes que haber pasado por Bach, por Mozart, por Haydn, o sea, tienes que haber hecho todo lo que es fundamental para tener un buen desempeño en el teclado, porque si no, no vas a poder hacer absolutamente nada, es lo que yo creo. Entonces, si lo comparamos con el cine, yo lo veo de esa manera, ¿no? O sea, la economía de medios, ¿de qué trata tu obra? ¿De qué va a ser, de qué vas a hacer el documental? No querer abarcarlo todo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, como se dice en Claro. Cuba. Entonces, yo creo que lo llevamos igual a la música y lo llevamos a las artes plásticas, yo no sé pintar ni nada, pero es así, ¿no? O sea, siempre ha sido así y lo llevamos a la composición
y a lo que quieras, hacia donde lo quieras llevar, es así, es lo que creo que siempre menos es más, ¿no? Entonces, pues, Y al menos en más, creo que esta obra, ¿no? De 4 minutos 33 segundos, ah, que es solo silencio sí, y que es como el otro extremo, sí, ¿no? Pero que me parece muy sí. curiosa, ¿no? En ese aspecto. ¿Tú cuál es la interpretación que le das a esa intención De de John, John Cage de bueno, la intención de John Cage es que uno podía hacer música con lo que fuera, ¿no? O ok, sea, con botella, con piedras, con palos, con lo que sea, ¿no? Entonces, la cuestión es que él se metió en una búsqueda de que existe realmente el silencio, ¿sí? Y de hecho se metió como en una máquina para evitar los sonidos y se dio cuenta de que sí escuchaba su corazón. O sea, sí escuchaba ok. su corazón. Entonces se dio cuenta, no existe el silencio. Entonces ahí fue cuando creó 4.33, que mucha gente dice que es una jalada, pero no es una jalada. 4.33 no es que no toques nada, es que tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor. Los sonidos, los ruidos, lo que sea. Que si una bocina pitó, que si cantó el de una flauta, que si pasó y que habló una mujer. De eso se trata 4.33. ¿Sí? Entonces, entonces es lo que yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista investigativo. Y no hace nada el intérprete, pero sí Sí, sí, es pasa. contraintuitivo, pero sí, Sí pasa. Además, performáticamente, imagínate lo que significa para un intérprete pararse en el escenario y no hacer nada, ¿no? exacto, y no tocar el instrumento. Eso es, al público lo toma Sí, es revolucionario, sí. totalmente. Entonces, pero también vemos un John Cage, o sea, es que John Cage siempre 4.6, no, pero es que también vemos un John Cage maravilloso, con sonatas e interludios, con A Dream in a Landscape. Es un tipo que era un filósofo increíble de la música, un tipo con una genialidad, o sea, le encantaba el I Ching, o sea, un tipo Muy culto. muy creativo, muy culto, muy generoso. O sea, entonces, bueno, sí, pues 4.33, pero bueno, hay otras cosas también, ¿no? Entonces, que de hecho, sea de paso, va a salir un texto sobre 4.33 que escribí en Letras Libres, sobre Ah, ok. John Cage específicamente. Entonces, va a salir pues en agosto, esperamos el 12 de agosto, que es el aniversario, es un año más del aniversario de él, de su nacimiento. Entonces, pues bueno, ojalá ahí estaré compartiendo en redes, pero sí es interesante porque además es un señor que tuvo mucha relación con la literatura. O sea, adoraba Claro. a Balzac, ¿no? Adoraba a los escritores franceses. Entonces, o sea, y sobre todo tenía un gran amor por México, ¿sabes? O sea, muchos compositores, no solamente compositores, artistas plásticos, cineastas, escritores de aquí tuvieron la posibilidad de compartir con él y quedaron, digamos, empapados de toda esa creación que a muchos no les interesa o no quieren ver la importancia que hay ahí, pero sí está, ¿no? O sea, John Cage para los creadores de la década de los 60, 70 de México fue fundamental, Claro. fue fundamental. Me gustaría regresar un poquito a la trayectoria tuya, ¿no? Sí. Y ya que estamos hablando de estos grandes maestros, que nos compartas cómo fue la experiencia de compartir con María Joaples, ¿no? Ah, De estar ahí con ella, ¿no? De que sea tu maestra, de lo que te transmitió. sí, bueno, es una persona que es muy generosa. Yo tengo un contacto actualmente asiduo con ella a través de WhatsApp. Eh, eh, es una mujer que además de ser tremendamente generosa, es una gran sabia. Es una mujer que le interesa mucho la filosofía, la religión, la música. Es una mujer que no necesita de mucho para poder transmitir. Y bueno, creo que eso queda más que Que de hecho comprobado. se retiró un poco, ¿no? Se fue de la vida citadina. Sí, sí, bueno, ella se fue de Deutsche Grammophon, no quiere saber absolutamente nada de Deutsche Grammophon, no quiere saber de los pianistas que hay ahora en el momento, que solo se preocupan de cómo se ve uno en el escenario. Digo, los tiempos cambian y la mercadotecnia cambia, y pues cada cual es libre de hacer la carrera de la manera que le funcione, porque la verdad, hacer carrera y hacer carrera internacional es muy difícil.
pero básicamente lo que me queda de ella es que no existe el tiempo en la música. La música es la música, Ok. ¿sí? O sea, cómo enlazamos un sonido con el otro de manera, em, em, o sea, cómo fraseamos de manera natural, cómo tocamos de manera natural. Eso es lo que más se me queda a mí de todo lo que aprendí con ella. No se trataba solamente de caminar con ella y de cocinar con ella, no, y de estar en ella, no, sino también de esta otra, este otro análisis, ¿no? De compartir la música de manera diferente. Esa cosa de no ser masterclass, sino una especie de workshop, a él le gusta mucho esa palabra, de compartir la música de una manera, de manera colectiva, ¿no? Y de ver que lo que no, ella enseña no lo enseñan en los conservatorios. Lamentablemente no lo enseñan en los conservatorios. En los conservatorios, sobre todo en los conservatorios en Estados Unidos, las universidades, la mayoría de los alumnos se titula y van a una universidad a dar clases o a una escuela a dar clases porque se dan cuenta de que no pueden hacer una carrera porque está muy difícil hacer una carrera, Claro. ¿no? A no ser de nombres contados, ¿no? De ese pequeño grupo que hay de músicos selectos que son los que hacen carreras internacionales, que están todo el tiempo tocando, ¿no? Pero lo que no les importa como esta cosa del sonido por el sonido, de cómo te acercas al instrumento, de cuál es el papel que tiene el cuerpo a la hora de sacar el sonido al instrumento, a la hora de acercarte a tu instrumento, ¿no? Entonces ella todo lo hace con el cuerpo. Es una mujer súper chiquita, con unas manos súper chiquitas, pero cuando la escuchas tocar son minutos, horas Es poderosa, ¿no? de luz completamente, pero es que eso es una preparación. Es una mujer que tiene 70 y tantos años, es una mujer que ha trabajado toda su vida para llegar a eso. Es una mujer que siempre tuvo como que, digo, su vida privada no era vida privada, no era como la vida de Martha Argerich, por ejemplo, que todo el mundo sabe, ¿no? De cosas de su vida, de sus hijas, de sus relaciones muy caóticas, interpersonales, pero la vida de ella, pues es una vida de estar en el campo, ella hace ella cultiva lo que se va a comer, o sea, cocina increíble, o sea, tiene Wow. otra calidad, otra manera de ver la vida, otra manera de ver el tiempo. Le encanta Brasil, le encanta la gente que tiene el talento en Latinoamérica, pero el problema es precisamente eso, es que ¿qué hacemos, no? Para poder ir a estudiar y llegar a esos niveles de esos grandes pianistas. También creo que eso es algo que nace contigo y tú lo desarrollas, ¿no? Ese nivel de comunicación a través de los sonidos no lo encuentras en todo el mundo, en todas las personas, incluso en gente increíble que tienen carreras increíbles, no es igual el sonido de María Joa Pires o de lo que puede hacer, ¿no? A través del piano, del arte, de la música. Ella está demasiado envuelta en la música y no está preocupada por lo que pasa en el mundo políticamente hablando, no está, Claro. o sea, como que no hay nada que le Que la llegue, ¿no? distraiga, ¿no? Vida completamente en su música y en su concepción del arte. Sí. Pasando ahora un poco a este tema que hemos rodeado de ser migrante, ¿no? De estar en un lugar que no es tu origen, ¿no? De tener que estar moviéndote. eh, de sitios, ¿no? De estar trasladándote, a lo mejor de no sentirte parte del todo de un lado. Escuchaba una entrevista en la mañana que decía que la música es como un pasaporte que te permite viajar a todos lados y a todos los países. Ujú. ¿Cómo ha sido para ti esta unión, ¿no? Entre migración, entre no estar en tu hogar y al final tener este vínculo con la música que te abre un montón de puertas y de opciones? Pues bueno, es muy complejo porque la cuestión identitaria siempre va a estar ahí. Digo, yo ya no sé ni, no sé no me siento cubana, obviamente, ¿no? Me siento un poco más mexicana, pero tampoco me siento mexicana del todo. Em, em, Digo, siempre está esta añoranza por el país que te vio nacer, sobre todo si tienes a tu familia del otro lado, ¿no? Claro, No, si hay cuestiones políticas con las cuales no puedes luchar y no puedes hacer nada para que esté mejor, ¿no? Ni para que puedas ver a tu familia, ¿no? Eso es mi caso, por ejemplo. Pero también está como la facilidad de tener la música y de volcar toda esa energía en mi estudio diario, ¿no? En lo que quiero hacer, en los programas que quiero hacer, hacia dónde quiero llegar, ¿no?
o sea, en el trabajo diario mío, en la divulgación, en el área institucional de Zona Paz, en los textos que hago, trato de que los textos en letras libres siempre estén cargados de una historia personal. Afortunadamente, hasta ahora los temas que a los cuales me he volcado y los que he sacado, está esa parte personal muy fuerte, ¿no? Y esa es la parte que a las personas le llega, ¿no? La música sí es un pasaporte, pero es una manera también de viajar a otras épocas y otros tiempos, a otras concepciones y hacer una analogía con lo que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que si uno trata de olvidarse de, que es difícil, ¿no? De los problemas que aquejan nuestros países, ¿no? En los que nacimos, ¿no? Y nos enfocamos solo Claro, al trabajo, pues pudiéramos recrear de otra manera o co-crear, por así decirlo, esas vivencias con la música, que es lo más importante para mí, ¿no? En estos momentos, ¿no? Afortunadamente sí he podido viajar, el contacto con las colaboraciones con las percusiones, ¿no? También fue una manera de evocarme a Cuba en muchos claro, aspectos. Cuba es una claro. muchísima percusión, ¿no? Y también el hecho de conocer músicas orientales, compositores iberoamericanos, compositores en Europa, compositores en Japón que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces eso también me da la posibilidad de ver, de conocer un poco más esas culturas, conocer la música, pero conocer un poco más esas culturas, ¿no? Y bueno, en el caso pues, de Tambuco, que es el único cuarteto de percusiones con el que he colaborado, y de hecho soy parte de ellos, de cierta manera, pues ellos no solamente me han visto crecer como músico, sino me han visto crecer como persona. Claro, Ellos me conocen, claro. yo llegué aquí y ha sido algo muy bonito porque sí me conocen bien y han visto todo lo que ha pasado cuando ha habido problemas, complicaciones, lo que he sentido, lo que quiero hacer. Han sido unas especies también de guías, ¿no? Ahí un poco. Y, y pues nada, es algo que, dicho sea paso hablando de Tambuco, mañana va a salir en Letras Libres un texto que escribí sobre Tambuco. Entonces lo voy a compartir para que puedan leerlo y puedan Perfecto. hacer un poquito más, que está cumpliendo 30 años este año. Y bueno, nada, yo les debo muchísimo y los admiro muchísimo como músicos. Y bueno, ellos es una gama más de todo el entramado que ha sido parte de mí a la hora de la migración. La cuestión de la identidad y la cuestión de la migración, pues sí, es algo muy fuerte, ¿eh? Porque pues te das cuenta de que no eres ni un lugar ni de otro. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Aunque ya sea mexicana, pasaporte, mi carta de naturalización, todo, pero siempre va a estar ahí ese amor por esa añoranza por esos tiempos que uno vive de joven que te das cuenta de que todo cambia porque pues la vida cambia, no es así, ¿no? Entonces, Aprovechando, ¿no? Y no quisiera dejar de tocar el tema de la poesía, ¿no? Que ah, es algo que también haces ahí en redes, ¿no? Y que también nos compartes contenido. ¿Cómo fue el acercamiento? Digo, obviamente la carrera es tan demandante, ¿no? Y pareciera que tienes que estar volcada todo el tiempo sobre la música y literatura de la música. ¿Dónde se cuela la poesía ahí? pues bueno, mira, eso se empezó a colar cuando yo estaba en la maestría en la Facultad de Música, que yo tenía tanta carga, Dios mío, de temas, de textos que leer, la carga de los créditos en la maestría era tremendo, eran seminarios de investigación, seminarios investigativos, o sea, la tesis, las lecturas, o sea, tenía mucho que leer porque además yo hice mi tesis sobre migración e identidad en la obra de Julián Orbo. Entonces, eran textos muy pesados y de repente encontré que con la poesía había una especie como de, de, de ¿Escape? escape, por así decirlo, ¿no? A toda la carga tan fuerte que tenía de asignaturas y de créditos y de cosas que tenía que hacer con mi tesis, porque hacer una tesis cansa mucho, muchísimo, es muy agotador. Y hacerla en 2 años fue, o sea, tremendo, ¿no? Muy agotador, tienes que ser muy organizado. Yo no quería dejar de tocar, toqué muchísimo conciertos y al mismo tiempo los créditos y al mismo tiempo, en fin. Entonces,
me empecé a acercar, dicho sea de paso, el primer escritor que llegó a mí en poesía fue Octavio Paz. La poesía erótica Ok. de él, sobre todo la de Árbol Adentro. Y y pues empecé a descubrir la creación de este increíble escritor y me terminó de enamorar luego primero la poesía, luego la narrativa, luego algunos textos interesantes, muy interesantes sobre historia, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Y ya con Octavio Paz empecé a descubrir todo un mundo. Yo leía muchísimo cuando era niña, bueno, en mi casa siempre mis papás leyeron muchísimo, muchísimo, pero escritores cubanos. Sí. O sea, yo no Cuba, en Cuba no se sabía ni quién era Octavio Paz, ni quién era Borges. O sea, Luis Cernuda un poquito por el grupo Renovación Musical, el grupo Orígenes, porque hubo una especie de colaboración ahí con Luis Cernudas, con Juan Ramón Jiménez, no, pero Juan Ramón Jiménez no es mexicano, o sea, poquito, 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 pero Octavio Paz, nada, latinoamericanos, nada, nada, absolutamente nada. Y ya cuando llegué aquí, pues fue como ir descubriendo este mundo tan interesante de escritores latinoamericanos. Estoy fascinada ahora con el grupo de los contemporáneos, de hecho me estoy leyendo un libro de Guillermo Sheridan, Los Contemporáneos Ayer, que hace todo un análisis, ¿no?, acerca digamos, el panorama social, político, literario del grupo de los contemporáneos, la revista, con Jorge Cuesta, López Velarde, José Gorostiza, ¿no? Descubrí a esos escritores antes con poesía, con algunos poemas, pero ahora me estoy metiendo bien de lleno. El caso de Sor Juana ha sido muy interesante. Claro. Llevo meses metidísima, casi obsesionada con Primero Sueño, que es uno de los poemas más complejos que ella hizo. Lo escribió en el año, se tiene, se tiene como fecha, como quizás el año 1692. Wow. Y es el poema más complejo de ella, es un poema que trata del amor, que trata todos los temas, el amor, el alma, la alquimia, la filosofía, la historia. O sea, hay palabras en latín, metidas como palabras en español, o sea, las frases son muy complejas, el principio de faetón, o sea, hay de todo, ¿no? Y en la obra de ella como tal, ¿no? En la obra de ella como tal que me parece increíble. Y eso lo descubrí también gracias a Octavio Paz, por su libro Las Trampas de la Fe. Descubrí que una de las principales personas que se dedicaron a la investigación de la obra de Sor Juana era una cubana, la doctora Georgina Sabat, Ok. que yo no tenía ni idea Dios mío, de que había una doctora, una cubana doctora que había dedicado su vida a investigar a la figura de Sor Juana. Wow. Libros importantísimos escritos, o sea, por esta señora. Y precisamente fue por eso salió en el año 1959 de Cuba y más nunca se habló de ella. Y vine aquí a estudiar y la descubro y digo, bueno, pero ¿qué es esto? Tanto, era tan buena que Octavio Paz la llamó para grabar dos programas acerca de la obra de Sor Juana, al tú por tú con Octavio Paz. Entonces, Wow. esta se dice mucho y es una mujer, digo, o sea, aquí podemos encontrar a Antonia Latorre, podemos encontrar a Margot Glantz, pero ellos al lado de la doctora Georgina Sabat de Rivers, no, Georgina Sabat de Rivers. Entonces, o sea, a mí fue conmovedor conocer una persona, una cubana, que hubiera dedicado gran parte de su vida pues a esta maravilla de la poeta mexicana, ¿no? O sea, entonces, pues Y ya que vino al cuento del tema Octavio Paz, ¿nos podrías comentar, ¿no?, sobre lo que estás trabajando, ¿no? Ahí en el Zona Paz, que va sí, del proyecto, ¿no? ¿Dónde lo podemos estar siguiendo y monitoreando? padrísimo. Pues bueno, mira, la Zona Octavio Paz es un portal web dedicado así a la recopilación de textos en torno a la figura de Paz y textos de Octavio Paz en sí, ¿no? Estamos hablando de crítica, bibliografía, semblanzas, tanto hecha por Octavio Paz como hecha por otras personas, textos dedicados a Octavio Paz y la filosofía, a la historia, a la política, ¿no?, a la literatura. Tiene una importante fototeca y catálogo bibliohemerográfico de los más importantes, ¿no? Los repositorios donde puedes encontrar la crítica, las semblanzas,
todo lo relacionado con la figura de paz, y es un portal web que las personas que fundaron ese portal son personas que han dedicado su vida a la figura de Octavio Paz, y que Octavio Paz les ha dado mucho, ¿no? Desde ciertas perspectivas. Eso se dice fácil, pero no lo es. Cuando dedicas toda tu vida a la investigación sobre una persona, sobre un escritor, sobre algo importante, pues dejas todo tú en eso, ¿no? Entonces, pues el coordinador general es Guillermo Sheridan, que no sé si algunos lo conocen, es un importante escritor mexicano, es profesor del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ha escrito importantes libros, la mayoría dedicados a Octavio Paz, pero también libros importantes dedicados a López Velarde. Por favor, léanlo antes de... léanlo. Es importante que lo lean. Los contemporáneos, la figura de los contemporáneos, y pues él es el coordinador general, y me hablaron, bueno, porque hay varias ideas que quieren hacer en ese portal, y yo creo que pudiera colaborar de cierta manera con ellos a que los textos, los poemas de paz, como ese interés por la figura de paz, pero no como poeta altísimo, no como cómo entendemos la poesía de Octavio Paz, cómo entendemos la narrativa de Octavio Paz, y sobre todo en los jóvenes, es lo que a mí más me interesa. Es lo que a mí más me interesa. Entonces, está ese repositorio, pueden escribirnos con sus dudas, aclaraciones, pueden consultar, pueden mandarnos sus ideas. Yo estoy trabajando arduamente y hay muchas cosas que quisiera hacer, muchos proyectos en mente, que incluyen las redes sociales también, porque creo que en estos momentos las redes sociales es fundamental para que muchas personas se acerquen, ¿no? Y Claro. más cuando hay una línea de que siempre encasillan a Paz como político y como, no sé, no sé, pero la mayoría de la gente que hace eso no ha leído a Paz. Eso lo puedo saber porque pues yo he leído a Paz, ¿no? Entonces, primero hay que leerlo y ver qué tanto, ¿no? Y empezar a ver que realmente no es lo que se nos ha querido Claro. vender. Entonces, estoy en eso. Hay muchísimos proyectos en mente, con los jóvenes sobre todo, con personas que se acerquen a la hora de paz. Hay muchos proyectos en mente, y estoy en eso, de eso se trata, ser la coordinadora institucional, de ver de qué manera puedo organizar ese portal de una manera que llegue a muchas personas, que muchas personas se interesen en lo que hay ahí. No se trata solamente de ver una foto, para mí ver una foto pues X, ¿no? Se trata de ir ver y interesarse por lo que está ahí en el catálogo, ¿no? Que Claro. maravilloso, es maravilloso. Críticos importantes, paz desde la mirada de otros, y no desde la mirada favorable de otros escritores, también desde la mirada negativa de otros escritores, que también es eso, lo favorable y lo no favorable. O sea, de eso se trata la crítica, ¿no? O sea, y entonces, pues ir viendo de qué manera yo puedo poner mi granito de arena, y que la figura de un escritor que tanto admiro, pues sea un poco más valorada, la verdad. Muy bien. Estamos un poquito ya excedidos, ¿no? Y que quisiera respetar tu tiempo, ¿no? Sobre todo para que Oye, abusemos de tu gentileza. no, gracias. Pero, pero hay un par de preguntas que no quisiera dejar de hacer, ¿no? Una es sobre alguna, digo, tú has tenido una trayectoria brillante, ¿no? Y has trazado tu camino y has tenido muchas posibilidades, ¿no? De desarrollarte. ¿Algún consejo, recomendación para alguna niña, alguna jovencita que, pues viviendo en Latinoamérica, ¿no? Con las carencias que tenemos, con el poco apoyo que hay, ¿no? Con lo difícil que es, ¿no? Para vivir de la música, para, no sé, alguna recomendación por ahí que pudieras dejar para, sobre todo, ¿no? Eres una figura que se vuelve inspiradora, ¿no? Para estas jóvenes generaciones, qué pudieras transmitirles? Pues mira, yo creo que la perseverancia y la tenacidad es lo más importante. Y creo que lo fundamental está en la familia. Muchas veces no hay personas que no tienen la suerte de tener una familia que, que puedan apoyar, no económicamente, deja tú económicamente, sino emocionalmente, ese apoyo que
a muchos nos hace falta de que no, bueno, no tenemos las condiciones, pero vamos a lograrlo, ¿no? Con el apoyo y con la tenacidad yo creo que sí se puede lograr muchísimas cosas. Los sueños se pueden lograr. Es horriblemente difícil, pero se puede lograr. Simplemente hay que trabajar muchísimo, no darse por vencido, esa tenacidad, esa perseverancia, pero sobre todo empaparse de lo que más uno pueda, ¿no? O sea, en donde uno menos cree que está la inspiración, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ponerme a tocar en un lugar, perdón, en un restaurante, ¿no? Donde hay mucha gente, que hay gente que a lo mejor no le gusta la música clásica, pero siempre va a haber alguien que está escuchando. Y siempre va a haber alguien que se va a acercar y te va a decir, me gustó, no me gustó, me gustó esto y esto. Y va a tener un interés porque la música es así, la música mueve muchas cosas que no sabemos en ese momento. Y pues yo creo que también el escuchar, no solamente, porque luego los pianistas somos muy, eh, como estamos muy metidos en nuestro mundo, pero yo creo que si nos abrimos a la música, lo que es la música, deja tú, la mayoría escucha solamente música para piano, no, hay que escuchar ópera, hay que escuchar música sinfónica, hay que escuchar música de cámara. A mí me ha enseñado muchísimo a escuchar jazz, por ejemplo, me fascina Davis y estoy teniendo un acercamiento importante con Bill Evans, que era un súper pianista. Te das cuenta de que cuando escuchas a un pianista como Bill Evans, que sí era un músico de jazz, pero era un músico que era un músico en su totalidad, ¿no? Porque el señor podía improvisarte sobre un tema de Granados, sobre un tema de Ravel, tocaba muchísima música clásica, ¿no? Está el caso de Chucho Valdés también en Cuba, que tiene una formación clásica y puede hacer con eso lo que él quiera, puede hacer con el jazz lo que él quiera, precisamente porque la base es sólida y porque estar rodeado de música todo el tiempo le permitió tener una concepción más amplia y poder jugar con esa paleta de herramientas, ¿no? Con esa cantidad de herramientas que tienen en sus manos, ¿no? Entonces yo creo que el escuchar música es fundamental, la música que te guste. No tienes solamente que escuchar música clásica, la música que te guste, el jazz, el rock, el son, lo que sea, la trova, lo que sea, buena trova, o sea, lo que sea que te inspire. La buena música es buena música siempre. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Qué pasión al habla? Voy a abusar un poco y meter una pregunta más. Sí, dime. ¿Tú crees que hay una mala música? En dependencia de los parámetros de cada uno, puede que sí. A lo mejor yo pienso que eso que hace, o sea, ese tema no me gusta, es mala música, pero hay gente que no. Y la verdad, esta cosa de juzgar algo que va más allá de mi percepción, como que no me interesa mucho. O sea, sí, depende de cada persona, depende de los gustos, depende del momento. Hay veces que escuchas algo y te gusta y hay veces que lo vuelves a escuchar otra vez y ya no te gusta. ¿No? Depende de muchos elementos que uno a veces no tiene control. Pero yo creo que si te gusta lo que sea que te guste el tema de, no sé, que Cristina Aguilera o no sé, o reggaetón, lo que sea, tú lo escuchas, lo analizas, te gusta, no te gusta, te da algo, no te llena, pues ya, está. También es así, depende del momento y depende del lugar y depende de lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eso ya son como parámetros muy personales de cada persona, en los cuales yo no me atrevo como a juzgar. Claro. Eh, Próximos eventos, ¿dónde te vamos a poder ver en vivo? Ya nos compartiste por ahí Sí, pero no nos puedes hacer la invitación a pues los mira, chicos que están viendo. estoy en una especie como en espera. Hay muchas cosas que se están cocinando, pero este año ha sido un año muy complicado. Y también me llegan muchas cosas y no todas las acepto, ¿no? Entonces, por lo pronto, el Carnaval de los Animales con la Orquesta de Minería, el 20 de agosto a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. Es una obra que me fascina, que la toco desde niña, que a todos los niños les gusta. Por favor, las entradas ya están en los links En correspondientes. Ticketmaster, ¿no? Perdón, ya sé, pero ahí están. Pueden irlas a comprar allá o pueden comprarlas a través de Ticketmaster. Ya empezamos a hacer la difusión a través de las redes de la Orquesta de Minería y pues bueno, nada, me van a tener ahí con una obra preciosa, una obra muy divertida con narrador. Va a estar Jimena Sariñana de narradora
Y pues nada, espero que se diviertan, espero que les guste. Hay otros conciertos que no me gustaría como mencionar ahora, pero bueno, por lo pronto, eso, mis colaboraciones con Letras Libres, mi colaboración con la revista DNA, que es una revista de arte y sobre todo más ligada hacia la música, las artes visuales y la moda. Pues hay otras cosas que se están cocinando, pero bueno, por ahora eso. Y pues nada, espero que ahí por lo pronto en mis redes les estaré compartiendo qué más. Hay un par de conciertos con orquesta a final de año, otros recitales en algunos lugares, el estreno del documental Fractalis que se hizo en colaboración con Música UNAM en octubre y otras cosas ahí que un par de proyectos que se están haciendo con Música UNAM que ya les iré diciendo en su momento. Y pues nada, por lo pronto si me pueden seguir en mis redes y ver y leer mis textos para que se acerquen un poquito más a, a, a los intérpretes mexicanos y a los compositores mexicanos y a la actividad cultural que está viendo en la ciudad y en el país, específicamente desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pues se los agradecería muchísimo. Y pues nada, espero que les haya gustado. No sé si tienes alguna otra pregunta, otra para concluir, no sé. Sí, sí, sí. Digo, primero que nada agradecerte, ¿no? Por este tiempo, digo, tu pasión, ¿no? Todo lo que nos compartes. Pareciera que fue una clase entre historia, música, literatura. Ha sido súper genial esto, ¿no? Y normalmente le pedimos a los invitados, ¿no? Que nos regalen un apapacho, ¿no? Para los espectadores, para la gente que se acompaña. En tu caso, manera de reflexión, no sé si quisieras abordar algún tema musical, ¿no? O lo que tú nos quieras regalar. Bueno, hay una frase muy interesante que estuve leyendo de un poeta polaco que me dejó atónita, ¿no? A los tiempos en los que vivimos, después un tiempo que vino después de una pandemia muy fuerte, que vino a mover muchas cosas y a cambiar muchas cosas, ¿no? Personales y profesionales también. Y hay una frase que me llegó muy adentro, me movió muchísimo, de este poeta polaco, que a ver si menciono bien el nombre porque el polaco es tremendo, ¿no? Es Czesław Miłosz, que dice, que dice así, siempre me voy a dejar derrotar por la esperanza. Esa es Lindo. me gustaría dejar y que cada uno pues la interprete desde su visión y desde su vida, desde sus vivencias. Pero bueno, creo que la esperanza y la resistencia son palabras fundamentales, sobre todo este año, creo yo. Sin duda. Pues Ana, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una delicia de plática. Se fue súper rápido el tiempo. No sé qué, Esperamos, no importa, ahorita veo. no, esperamos volver a tenerte quizás después del concierto del auditorio, ¿no? Que pues es algo sumamente importante, ¿no? Una linda experiencia. Encantaría que estuvieran por allá. Siempre son eventos muy masivos, pero bueno, ojalá los pueda ver. Y pues aquí nos seguimos en redes sociales. Yo, lamentablemente, mucha gente me pide, no, pues es que haz más live o haz más, pero bueno, lo que pasa es que luego a veces digo, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Luego me da un poco de pena y así, y luego a veces el tiempo no me da, porque pues si estoy estudiando mi piano escribiendo y de coordinadora institucional y de no sé qué y no sé qué. Entonces tengo que estar como planeando muy bien y escribir no es fácil. Digo, uno puede tener cierta facilidad, pero escribir no es fácil, lleva tiempo también, tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer, ¿no? Entonces eso es un momento de reflexión importante, ¿no? Eh, digo, es lo que hay y afortunadamente pues voy a poder verlos en el auditorio, aunque no es el lugar ideal, pero bueno, es un lugar para que vayan muchas personas, muchos niños y pues nada, ahí los veo y pues me va a encantar seguir compartiendo con ustedes mis actividades artísticas y pues que estén ahí. Siempre voy a tratar siempre trato de estar al pendiente de las redes, ¿no? Aunque el tiempo no me dé, pero siempre trato de contestarles a todos, de tratar de poner cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, eso quería decirles. Muchas gracias por seguirme y muchas gracias por escuchar
mis videos y seguir mis conciertos y mi música. Bueno, te deseamos muchísimo éxito ahí en el concierto. Vamos a estar muy al pendiente, ¿no? De todo de lo que nos compartas. Y pues nada, otra vez, muchas gracias. Te enviamos un apapacho desde acá y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.